Nuestro estudio de ahora, hermanos, Dios les bendiga, y la lectura que tenemos para el día de ahora es siguiendo la palabra de Dios. Está en Hechos 19, del 1 al 3. Voy a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Bueno, hermanos, ahora el estudio es: ¿recibió usted el Espíritu Santo cuando creyó? Como dice la palabra de Dios. Bueno, pues el estudio es siguiendo estos pasos de cuál es lo verdadero. Lo verdadero está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y voy a leer, voy a hacer una lectura de lo que Pablo, que aconteció que tanto que Apolos estaba en Corintios. Y Pablo, después de que recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso. Y ahí se encontró unos discípulos de Juan el Bautista. Y estos discípulos creían ellos en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Entonces Pablo les hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces ahorita hay muchos discípulos y hay muchos cristianos, creyentes, que no saben cómo recibir el Espíritu Santo. No están seguros y no están bien, pues no hay una convicción en ellos, así que si tienen el Espíritu Santo o no lo tienen, o poquito o mucho. Pero vamos a leer aquí y vamos a explicar qué tipo de evangelio predicó Pablo. Él predicó el bautismo de Jesús y su sangre. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sin embargo, estas personas creyeron en Jesús, omitiendo el significado del bautismo de Jesús. Ellos no conocieron el bello evangelio que lleva a vivir en el Espíritu Santo. Por eso la pregunta de Pablo: ¿recibió el Espíritu Santo cuando usted creyó?, era una pregunta muy poco familiar a algunos discípulos de Éfeso. Otras personas le habían preguntado: ¿usted creyó en Jesús? Pero Pablo hizo de la pregunta de esta manera extraordinaria para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo, renovando su fe en el hermoso evangelio. El ministerio de Pablo era predicar el hermoso evangelio del bautismo de Jesús y su sangre. Pablo, Pedro y Juan también testificaron del bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Echemos una mirada al testimonio de los apóstoles del evangelio del bautismo. Primero, Pablo testificó: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 2 y 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Gálatas 3:27. El apóstol Pedro también testificó del evangelio del bautismo de Jesús en primera de Pedro 3:21-22, diciendo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Juan el apóstol también testificó del hermoso evangelio en 1 de Juan 5:8. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua, sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y estos tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Juan el Bautista jugó un papel crucial completando el hermoso evangelio. La Biblia dice lo siguiente sobre Juan el Bautista en Malaquías 3:1-3 y Mateo 11:10-11. Juan el Bautista era el representante de la humanidad y el Elías profetizado para venir, como está escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la ofrenda de pecado era degollada para derramar su sangre después de llevarse los pecados de un hombre, imponiendo sus manos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús fue la ofrenda del pecado, que se llevó todos los pecados del mundo a través de su bautismo y murió en la cruz para pagar el precio del pecado. Jesús salvó a la humanidad porque Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús a través del bautismo en el río Jordán. Dios planeó dos grandes hechos para salvar a la humanidad de sus pecados y los cumplió todos. El primero era hacer a Jesús venir a este mundo a través del cuerpo de la Virgen María y para ser bautizado y crucificado, para llevarse todos los pecados del mundo. El segundo fue tener a Juan el Bautista, nacido a través de Elizabeth. Dios hizo que estos dos eventos ocurrieran para salvar a la humanidad de sus pecados. Esta fue la obra planeada por Dios en la Trinidad. Dios envió a Juan el Bautista 6 meses antes que Jesús entonces envió a Jesucristo, el Salvador de la humanidad, a este mundo para liberar a la humanidad del juicio de todos sus pecados. Jesús testificó de Juan el Bautista, Mateo 11:9, pero ¿qué salís a ver a un profeta? Si os digo más que profeta. Además, cuando Juan el Bautista, quien pasó todos los pecados del mundo sobre Jesús, lo vio al día siguiente, él testificó diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces, hermanos, recibir el Espíritu Santo, ¿lo recibimos cuando creímos? Aquí la Biblia, la palabra de Dios y el apóstol Pablo lo están testificando. Y sí, así es. Cuando creímos en el bautismo, la muerte en la cruz y la resurrección, que ese es el Evangelio. Si nosotros no tomamos en cuenta el bautismo del Señor Jesús y lo metemos en el Evangelio, acompañado por la sangre y muerte de cruz, entonces no tenemos un Evangelio completo. Tenemos que ir desde el bautismo y sangre en la cruz y la resurrección, que es el Espíritu. Ahí tenemos el agua, la sangre y el Espíritu, el que nos da testimonio de que los tres son uno y los tres concuerdan. Entonces nosotros debemos de tener esa fe, esa certeza, esa convicción que tenían los apóstoles. Ellos predicaban el bautismo del Señor Jesús acompañado con la sangre y la resurrección. Necesitamos nosotros volver al Evangelio del agua y el Espíritu, porque así lo dijo el Señor Jesús. Se lo dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Entonces nosotros aquí tenemos nosotros el Evangelio, que es a través del agua y el Espíritu. Y si es a través del agua y el Espíritu, entonces tenemos que pasar también por la sangre y la muerte de cruz. Para tener un Evangelio y una fe de convicción y recibir el Espíritu Santo cuando creemos en este hermoso Evangelio, este plan de Dios que nos dio, necesitamos tener el bautismo del Señor Jesús en agua y necesitamos tener la muerte en la cruz y su sangre. Y necesitamos tener la resurrección, que es el Espíritu. Allí descendió el Espíritu de vida. ¿Y qué nos da como resultado?
nuevo nacimiento y nos da resultado como una salvación perfecta y nos da como resultado nacidos de nuevo. Y esta fe que es la certeza, la convicción de que así es. Si nosotros vemos este evangelio con estos pasos, debemos de creer en él y ahí nosotros tenemos el Espíritu Santo. De lo que muchos han sacado doctrinas. Hay diferentes denominaciones, hay diferentes doctrinas y el cristianismo está dividido por las doctrinas. Y unos creen de una manera así, recibir el Espíritu Santo de una manera y otros creen de otra manera, y de muchas maneras cómo recibir el Espíritu Santo. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos habla así de los pasos a seguir, cómo podemos tener un evangelio nosotros completo y no un evangelio a medias. Si nosotros tenemos un evangelio a medias, entonces quiere decir que no somos salvos. Nosotros debemos de tener todo el plan de Dios, toda la obra de Dios, para que nosotros podamos tener un evangelio completo. Él diseñó un plan para que nosotros siguiésemos también, pusiésemos nuestra fe en este hermoso evangelio. Si nosotros somos obedientes y somos obedientes a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener un hermoso evangelio. Nosotros vamos a tener vida nueva, vamos a tener un nuevo nacimiento y vamos a creerle a Dios en toda su obra y en todo su plan. Hermanos, esto es hermoso y esto es revelación, pero es revelación por el Espíritu Santo. Dice Romanos 1:17, dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y en fe. Por lo tanto, el justo vivirá por la fe. Nosotros necesitamos recibir la justicia de Dios, que es el agua, la sangre y el Espíritu, para poder tener esa justicia de Dios y estar nosotros en una vida nueva. Si nosotros no creemos en la justicia de Dios, que es el plan de Dios, que es la obra de Dios, entonces nosotros vamos a estar fallando. Debemos de ver nosotros a la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo una guianza y revelación de este hermoso evangelio para que nosotros podamos tener una vida nueva, una vida de certeza, una vida de convicción. Si nosotros tenemos estos tres pasos, agua, sangre y espíritu, vamos a poder leer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si nosotros ponemos nuestra fe así en este hermoso evangelio, la palabra de Dios no se nos va a complicar, la palabra de Dios se nos va a facilitar y el evangelio vamos a poder entenderlo dónde empieza y dónde termina. Si nosotros no tenemos estos pasos, si no tomamos en cuenta a Juan el Bautista, también como el representante de Dios que le pasó todos los pecados al Señor Jesús de la humanidad, y él testificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no tenemos nosotros esa certeza, nosotros no vamos a poder entender cómo es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo, es la justicia de Dios. Hermanos, yo les doy este estudio y les doy esta enseñanza y vamos a seguir con este hermoso evangelio. Vamos a glorificar el nombre de Dios y ponerlo en alto. Bendito sea el Señor. Gracias, hermanos, y el Señor les bendiga.